El día de hoy hablaremos sobre aerosol terapia, oxigenoterapia y sobre transferencias y movilizaciones de pacientes. Comenzaremos con aerosol terapia. Aerosol. Se entiende por aerosol un sistema de partículas líquidas o sólidas lo suficientemente pequeñas para mantenerse como una suspensión en el aire. Se entiende por aerosol terapia un procedimiento terapéutico mediante el cual se logra una concentración adecuada de partículas que generan un efecto en el sistema respiratorio. Existen diversas formas de generar aerosol, ya sea con inhaladores de dosis medida, polvos inhalables, inhaladores nasales o nebulizaciones. Es importante conocer sobre el mecanismo de depósito de las partículas dependiendo del tamaño y la forma en cómo se entreguen estas. Existen tres mecanismos físicos de los mecanismos de depósito de partículas. Primero encontramos la impactación inercial. La impactación ocurre en vía aérea superior, se estima que hasta la sexta generación bronquial. Las partículas del aerosol tienden a continuar una trayectoria, ¿cierto?, al ser entregadas. Este mecanismo se favorece con flujos inspiratorios altos. Segundo mecanismo, encontramos la sedimentación gravitacional. Este se dice que actúa de la sexta generación bronquial hacia adelante. Las partículas se depositan debido a la fuerza de gravedad cuando permanecen en las vías respiratorias durante un tiempo suficiente. Este procedimiento de sedimentación gravitacional se favorece con pausas inspiratorias. El tercer mecanismo, llamado difusión, ocurre en vía aérea distal, ¿cierto? Se habla que ocurre este proceso en la barrera alveolo capilar, por lo tanto, para fines prácticos, no es un mecanismo del cual lo podamos potenciar. Es importante conocer estos mecanismos físicos para poder aplicarlos en la clínica. La impactación inercial la podemos favorecer con flujos inspiratorios altos, en el caso de tener, por ejemplo, un inhalador nasal. La sedimentación gravitacional la vamos a favorecer con pausas inspiratorias, como por ejemplo el caso de un inhalador de dosis medida. Hablaremos sobre ventajas y desventajas de los sistemas de aerosol terapia. Dentro de las ventajas tenemos un menor efecto sistémico, rapidez de acción y el bajo costo de estos medicamentos. Si podemos nombrar algunas desventajas, encontramos la técnica inhalatoria y segundo, la velocidad y el tamaño de la partícula entregado es una velocidad alta y un tamaño de la partícula grande. Inhaladores de dosis medida. El inhalador, ¿cierto?, conocido por todos, consta de diferentes partes. Tiene el reservorio lleno de droga, el propelente que es un gas. Este propelente es el carrito que nos ayuda a sacar el medicamento del dispositivo. Actualmente se ocupan hidrofluoralcanos que son mucho más amigables con el medio ambiente. Tenemos el contenedor de aluminio, la válvula y el disparador. El inhalador de dosis medida tiene varias ventajas que son importantes de destacar. Dentro de ellas se encuentra el bajo costo, la rapidez de acción, el tiempo de tratamiento corto, la dosis es única y conocida, no tenemos que preparar el medicamento y no hay contaminación del contenido. Es importante, ¿cierto?, para poder mitigar estas desventajas, el uso adecuado de la aerocámara para poder disminuir la velocidad del medicamento y el tamaño de la partícula. Y segundo, tener una adecuada técnica inhalatoria. Existe una secuencia de pasos que debemos cumplir para lograr una técnica inhalatoria eficaz. Paso 1. Agitar vigorosamente el inhalador por al menos 20 segundos, con el objetivo de poder mezclar el gas con el medicamento. Paso 2. El paciente debe estar en sedente lo más sentado posible con la aerocámara bien horizontal. Paso 3. Conectar el inhalador a la aerocámara. Paso 4. Colocamos la aerocámara en la cara del paciente con un buen selle. Este paso va a depender con qué aerocámara tengamos. Si la aerocámara es de bajo costo, como podemos apreciar en la imagen, ¿cierto?, la aerocámara azul, le solicitamos al paciente que realice una pausa inspiratoria, es decir, que al aplicar el dispositivo, el paciente aguante la respiración por al menos 10 segundos. Si la aerocámara es una volumatrix, como la podemos apreciar en la imagen, que tiene válvulas, le vamos a solicitar al paciente que respire profundo por nariz y boca y contamos de 6 a 7 ciclos respiratorios. Paso 5. Para la aplicación del segundo PAF es importante esperar al menos un minuto para que el dispositivo se cargue correctamente. Paso 6. Finalmente debemos solicitar al paciente que se enjuague la boca posterior al procedimiento. Es importante destacar que si no contamos con una aerocámara, podemos utilizar un espaciador de al menos 6 centímetros.
Polvos secos. Los polvos secos se crearon con la finalidad de eliminar las dificultades que existen, ¿cierto?, entre la coordinación inherente al MDI. Se emplea un polvo micronizado que está contenido en dosis medidas, por lo tanto también entregamos una dosis única y conocida. Procedimiento de polvo seco. Primero debemos destapar el dispositivo. 2. Debemos cargarlo. 3. Debemos botar todo el aire de los pulmones. 4. Realizar una inspiración profunda por la boca e inhalar el polvo. 5. Contener la respiración como una pausa inspiratoria, como lo vimos anteriormente. Y finalmente botar el aire de manera lenta. ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, elegí este paper del año 2019 en donde habla sobre la técnica inhalatoria. Tiene como principal objetivo este paper evaluar la tasa y los errores más frecuentes de la aplicación de la técnica inhalatoria. Se reclutaron 66 pacientes con una edad promedio de 67 años. Es un estudio observacional descriptivo en donde se analiza la técnica inhalatoria. Se llegó a la conclusión que los errores más frecuentes de administración son no realizar la pausa inspiratoria y no expulsar lentamente el aire de los pulmones. El artículo elegido, como la mayoría de las revisiones sistemáticas o artículos científicos encontrados, habla sobre que existe una elevada tasa en los errores de la técnica inhalatoria, principalmente errores en los adultos mayores. La instrucción de la técnica inhalatoria por parte del personal sanitario parece ser inadecuada. Por lo tanto, es importante realizar una buena educación a los pacientes y observar cómo realizan la técnica inhalatoria.